Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 14. Libro del Éxodo, capítulo 14. Lo leemos del verso 14. Aleluya. Libro del Éxodo, capítulo 14, verso 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Lo leemos una vez más, libro del Éxodo, capítulo 14, verso 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Oramos a Dios y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, rogándote, Señor, que tú obres en estas peticiones que han llegado hasta este púlpito. Queremos orar, Señor, a ti por Ena Valverde, por Cristina Valverde, por Reina Rocha, por Brad Ismael Jarquín, por la bebé Ana Cristina, por el bebé Miguel Ángel, por la bebé Emily María Garnier, por nuestro hermano Pedro Jarquín Astorga y por Idalia Adaluz, para que tú, Señor, te glorifiques y derrames misericordia y obres poderosamente, Señor, en cada uno de ellos. Glorifícate y dales la victoria, y que ellos alaben tu nombre por siempre. Ahora, Señor, háblanos también a través de tu palabra. Aliméntanos, Señor, cada día. Obra poderosamente a través de ella y añade cada día los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Y desde ya, aunque les parezca un poco extraña la lectura, créanle a Dios que Dios se va a glorificar en esta preciosa tarde. Porque Dios quiere mostrarnos una realidad que nosotros estamos viviendo. Y que, si bien es cierto, somos hombres y mujeres de clamor. Amén, iglesia. Sí, nos gusta clamar, aunque muchas veces nuestras oraciones no llegan y no pasen del techo. Porque algunas veces lo hacemos por ignorancia, otros lo hacemos por religiosidad y otros porque no hemos llegado a comprender el papel de Dios en nuestras vidas y lo que nosotros en realidad debemos de hacer delante de Dios. Esta porción que acabamos de leer
todo el capítulo 14 habla acerca de la libertad del pueblo de Israel en Egipto, y que ya estaban en los momentos finales de esa libertad. Ya habían pasado las 10 plagas, ya habían muerto todos los primogénitos, ya el Señor se había glorificado, pero seguía duro el corazón de Faraón. Sin embargo, a pesar de que el pueblo de Israel iba hacia una libertad genuina porque Dios la había prometido y Dios se las estaba dando, tal pareciera que la libertad no alegraba al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se quejaba, el pueblo de Israel murmuraba, como hacemos muchos por acá. Y otros deseaban retroceder y volverse a Faraón y seguir siendo esclavos. Y ya no querían y ya no disfrutaban la libertad que Dios les estaba ofreciendo. Algunos se acordaban de Dios y clamaban a Dios, pero lo hacían en una forma no muy placentera, porque había miedo, había temor en ellos. Si usted nota en ese capítulo, Israel llega precisamente al momento crucial en su vida, en que al frente tiene el mar Rojo, profundo por cierto y ancho, y atrás viene todo un ejército con Faraón queriendo destruir al pueblo de Israel. Se sentían como que estaban entre la espada y la pared, y tal pareciera que ya no había solución para el pueblo de Israel. Ese era su último momento e Israel dejaba de existir. Sin embargo, Dios hace promesas, y las promesas de Dios son fieles y verdaderas, así dice la palabra. Y Dios había prometido y ha prometido que su pueblo amado verá la luz y verá la luz. Gloria a Dios. Pero el pueblo amado no lo entendía y el pueblo amado no lo comprendía. Así como muchos de nosotros que no entendemos y no comprendemos, y Dios le está tendiendo la mano, y Dios le está tendiendo la mano para que usted se agarre de Él, y usted siente como que esa mano no llega hasta su presencia, y Dios no llena las expectativas que usted espera. Pero como Dios es grande en su misericordia, y a pesar de que usted en su dureza de corazón y en esa duda que llega en su corazón, Dios sigue derramando misericordia. Mire qué precioso es el Señor. Él sigue derramando misericordia y Él sigue obrando en sus vidas. Así pasaba con Israel también. Israel clamaba, pero su fe estaba devaluada. Israel oraba a Dios, pero sus oraciones eran más oraciones con miedo, con temor, con deseos de regresar y seguir haciendo ladrillos de barro en seco, que querer tener o querer gozar de una libertad prometida. Aún, si usted nota en la escritura, el mismo Moisés clama a Dios. Moisés, que era el hombre de fe, el hombre que estaba sacando al pueblo de Israel hacia la libertad, el hombre que Dios había escogido, también él estaba clamando a Dios, y en un momento determinado se sentía también en una misma posición. Él estaba seguro de Dios, pero también estaba seguro que Faraón venía con un ejército y no venía a saludar, venía a destruir. Pero le dice a Dios: ¿por qué clamas a mí? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Por qué Moisés estaba clamando a Dios? ¿O por qué Dios le hace esa pregunta a Moisés, o esa observación a Moisés? Si total, nosotros nos hemos caracterizado por orarle a Dios y sabemos que Dios responde al clamor de su
pueblo, y la palabra dice que Dios está atento, su oído atento al clamor de su pueblo. Es porque nos hemos acostumbrado a que somos buenos para pedir y pedir y pedir y pedir, pero nuestras oraciones ya no siguieron el curso recto, sino que ya empiezan a desviarse y ya empiezan a tener otro giro, y se nos olvida que así como hay que orar, también hay que accionar. Amén, iglesia. Tenemos que accionar. En esta preciosa tarde queremos ver algo que lo hemos titulado Conociendo el momento en que te encuentras. Amén. Conociendo el momento en que te encuentras. Como repito, estamos en el momento en el cual Israel va hacia la libertad. Ya pasaron las plagas. Israel en el momento que sale va contento, pero cuando mira la polvareda de los carros de Faraón, del ejército de Faraón, empieza a tener miedo, empieza a tener pavor. Pero mire qué cosa curiosa, Dios está protegiendo a Israel. Dice que va una llama de fuego protegiendo a Israel, y aún así Israel se sentía desmotivado. Aún así Israel no tenía seguridad en Dios. ¿Cuántas veces nosotros, a pesar de que le hemos pedido a Dios, a pesar de que amamos a Dios, a pesar de que Dios ha respondido no una, sino muchas veces, nosotros le seguimos dando la espalda a Dios? A la menor oportunidad nos damos a la fuga. No venimos a nuestro culto, no buscamos orar, no buscamos reunirnos para estar en presencia de Dios. Nuestras actitudes dejan mucho que desear, y Dios nos está bendiciendo, está derramando misericordia sobre nuestras vidas, pero nuestro corazón sigue latente buscando el camino incorrecto al cual Dios no le agrada. Cuando yo miraba esa porción, miraba precisamente ese detalle en el cual, no sé si a usted le habrá pasado, pero muchas veces nosotros oramos a Dios y sentimos como que Dios tiene cerrados los oídos y no responde. Muchas veces hemos sentido de que tal pareciera que Dios está enojado con nosotros. Tenemos gran necesidad, y siempre tendremos gran necesidad, gloria a Dios, porque qué bueno es sentirse necesitado delante de Dios. Dios se glorifica y derrama misericordia. Aquellos que ya no tienen necesidades, yo creo que ya no tienen Dios y andan pensando en dioses ajenos. Pero los hijos de Dios siempre dependemos del Señor, porque Él está derramando misericordia y la sigue derramando en abundancia. Este pueblo había llegado a un momento en que su vida tal pareciera que ya no valía ni un centavo. Dios había prometido libertad, pero la libertad se había detenido en el Mar Rojo, y ahora se miraba atacada, se miraba afrentada por un pueblo o un ejército enemigo que venía no con muy buenos deseos, sino con la finalidad de destruir a Israel, de hacerlo volver a la cautividad y de desquitarse todo lo que habían sufrido en aquellas plagas que Dios había enviado a Israel. Y se llega el momento del clamor, y es allí donde nosotros nos vamos a detener precisamente, porque es importante de que nosotros nos demos cuenta de que, si bien es cierto, nuestro actuar delante de Dios debe de ser siempre en humillación, debe de ser siempre en clamor delante de Dios, abriendo nuestro corazón delante de Él. Pero también es cierto que debemos de accionar.
Dios le decía a Moisés: mira, ¿por qué clamas a mí? Mejor actúa, alza tu vara y ponla sobre el mar rojo. Nosotros a veces actuamos al revés, por no decir lo que siempre. Y cuando debemos de actuar, oramos. Y cuando debemos de orar, actuamos. Y cuando debemos de esperar, salimos corriendo. Y nos apresuramos a hacer las cosas. Y por eso nos va mal. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Tenemos tiempo para estar delante de su presencia en clamor. Tenemos tiempo para estar delante de su presencia en alabanza. Tenemos tiempo para estar delante de su presencia esperando de Él bendiciones. Pero también tenemos tiempo para estar delante de Él en acción. Y nosotros debemos de aprender a ver cuál es el momento crucial en el que nosotros nos podemos encontrar en determinado momento. Y no vaya a ser que a la hora que yo tenga que actuar me voy a poner de rodillas. O a la hora que yo tenga que estar de rodillas tengo que estar actuando, haciendo las cosas al revés, como a Dios no le agrada. Recuerde que nuestro Dios es un Dios de orden. Y Él todo lo tiene ordenado y todo lo tiene bien dirigido. Y por eso con Dios todas las cosas salen bien. En esta hora vamos a ver 3 detalles que son bien importantes. Y uno de ellos es el que refleja aquel momento en el cual nuestras oraciones no son escuchadas. O cuando nosotros vemos que nosotros estamos pide y pide y pide, oramos y oramos, pero nada llega a nuestra presencia. Los enfermos siguen enfermos, nuestros grupos no se multiplican, tengo problemas económicos, tengo persecución, Satanás me anda haciendo la vida imposible y por más que yo oro, este tipo no se desprende. Y a veces me siento como que Dios no me quiere. ¿Se ha sentido alguna vez usted así? ¿Iglesia? ¿O nadie? O creo que van a haber conversiones ahora, porque creo que ninguno necesita de Dios. Parecen publicanos o parecen fariseos. Pero por muy fuerte, y lo va a ver con Moisés, por muy fuerte que nosotros seamos, siempre tenemos un momento de debilidad. Eso nunca se le olvide. Que por más que usted esté de fuerte y que usted crea que ya lo sabe todo y que ha hecho todo lo necesario, siempre hay un momento de debilidad que aún el más grande clama a Dios porque se siente entre la espada y la pared. Así decía el apóstol Pablo cuando estaba en la presencia delante del Señor y le decía: Señor, quítame este aguijón que me está matando. ¿Ustedes creen que Pablo estaba clamando solo porque quería ver si el Señor funcionaba o no funcionaba? ¡No! Pablo estaba viviendo una experiencia propia en la pura carne y la estaba sintiendo y lo hacía hasta doblarse. Muchos de nosotros vamos a vivir experiencias similares, tal vez peores o tal vez no sean tan graves como esa, pero también nos hacen muchas veces retroceder. Muchas veces nos ha hecho pararnos firmes y decirle: Dios, ¿y por qué a mí me está lloviendo tan tupido? ¿Que no soy yo acaso tu hijo? ¿Que solo en mí te has fijado para que me esté cayendo sobre mojado? Pero no es eso. Dios dice que no le va a dar más carga de la que usted no pueda llevar. Así es que si le está lloviendo, dele gracias a Dios. Detrás de eso viene una cantidad de bendiciones que usted va a saborear porque Dios las derramará sobre su vida. Sin embargo, es importante que usted se dé cuenta de que a pesar de que usted está clamando, a pesar de que usted está pidiéndole a Dios, muchas veces sus oraciones no sobrepasan los límites al cual podemos mover a Dios a misericordia. Y puede ser porque tal vez
no hay una petición formal delante de Dios, y en lugar de estarle pidiendo a Dios, le estamos reclamando. Yo ya he oído oraciones que ya no son oraciones, son reclamos delante de Dios. Y le venimos a decir al Señor: y tú a mí, ¿por qué no me has dado? ¿Que no soy yo acaso tu hijo? ¿Y por qué a mí no haces lo mismo que hiciste con fulano? ¿Y quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? ¿Quiénes? Dios da, Dios quita, Dios vuelve a dar, así decía Job. Y así mismo debiéramos de estar nosotros latentes delante de Dios, dispuestos siempre a humillarnos delante de Él. A veces hemos hecho peticiones largas delante del Señor, pero no hemos tenido respuesta satisfactoria, y el problema, en lugar de disminuir, se agrandó. Y unos lo que hacen es: no, es que el Señor no me quiere, dan media vuelta y se van al mundial. Porque creen que con eso van a castigar a Dios. No, a Dios no lo va a castigar, se va a castigar usted. Porque el que necesita de Dios soy yo. No es Dios de mí, soy yo del Señor. Y yo estoy aquí porque yo necesito de Dios. Entonces, abramos nuestro corazón delante de Dios y dejemos que Dios se glorifique. Y hagamos peticiones delante de Dios, en las cuales podamos mover a Dios a misericordia. También es importante que nos demos cuenta que cuando tenemos problemas y oramos a Dios, muchas veces lo hacemos en forma equivocada. Hacemos oraciones repetitivas, hacemos oraciones religiosas, hacemos oraciones porque nos aprendimos la jerga. Qué bonito ora mi hermano, así voy a orar yo, y empiezo a repetir lo que él ha dicho. Eso no es una oración, parecemos loros. No, la oración es una plática entre usted y Dios. Allá en Mateo 6 dice: no seáis como los hipócritas, que oran en las plazas y en público para que los vean. Tú cuando ores, dice, entra a tu aposento y tú cara a cara con Dios, humillado, le dices a Dios cuál es tu necesidad y cuál es tu problema. Por muy en silencio que ores, el oído de Dios está atento para ti y Dios va a derramar misericordia. También hay una forma de orar en la cual ya parecemos como aquel fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan aquella porción que habla la Biblia? En la cual hacemos oraciones con jactancia. Oraciones en la cual queremos demostrarles a Dios que nosotros somos piadosos. Mire, por muy piadoso que usted quiera ser, sigue siendo un sinvergüenza. Porque nunca va a poder usted compararse delante de Dios. Así es que lo único que demuestra es tener jactancia, como este fariseo que le decía al Señor: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. ¿O usted qué puede decir? Te doy gracias, Señor, porque no soy igual a los demás de la restauración cristiana. No se preocupe, ya se van a convertir. Pero no debe de haber jactancia. ¿Qué puede hacer usted que a Dios pueda impactarlo? Dígame. ¿Qué puede expresarle usted a Dios que pueda impactar a Dios? Nada. Al contrario, es el Señor el que derrama misericordia, es el Señor el que extiende su mano, es el Señor el que ordena su oración y la eleva hasta el tercer cielo para que el Padre responda y el Padre le dé a usted el milagro que usted necesita. ¿De qué sirve que usted se ponga el mejor traje si no hay humillación delante de usted? ¿De qué le sirve a usted que venga temprano a la iglesia y usted quiera y se ponga de rodillas si en sus labios no hay palabras de humillación delante de Dios? No hay palabras de alabanza para el Rey, no hay palabras que reconozcan la autoridad de aquel que subió a la cruz del Calvario por su vida. Nunca habrá una respuesta satisfactoria si usted ora de esa manera.
¿Y qué decimos? Mucho menos va a haber respuesta satisfactoria si aquellas oraciones vienen acompañadas de pecado. Aquellas oraciones vienen acompañadas de orgullo, de altivez. ¿Cómo? Dígame, ¿cómo? Acabo de pelear con mi hermano, con mi hermana, y vengo acá bien fresco y me subo a predicar. ¿Cree usted que el Señor va a derramar misericordia? No. O usted que venga, viene de discutir en su casa con su esposo, viene de discutir en su casa con su esposa, y viene aquí muy campante y viene todavía a darse golpes de pecho. Dice la Biblia, si tú tienes un problema, deja tu ofrenda y ve y soluciona tu problema primero, y entonces regresa y eleva oración delante de Dios, que Dios te va a escuchar y Dios va a derramar misericordia. Pero no quieras demostrar que todo lo puedes cuando en el rostro se te nota que tienes problemas. Muchos hemos querido escondernos, pero en la cara se nos refleja la cantidad de problemas que nosotros tenemos. Si verdaderamente queremos respuestas satisfactorias, seamos honestos delante de Dios. Amén, iglesia. También es importante que nosotros meditemos y que nos demos cuenta de que Dios siempre está derramando misericordia, pero a Dios no le agradan aquellas oraciones que son simple y sencillamente un ritual. ¿Alguno de ustedes ha hecho una oración así? Donde vienen y así como hacen allá en aquella iglesia grandota que está allá por el parque, leen 10 Padres Nuestros, 10 Ave Marías y se fueron más perdidos que como llegaron, porque con ese palabrerío quisieron engañar a Dios, y a Dios nadie lo engaña. Al contrario, Dios lo que quiere es escuchar tu alma. Dios lo que quiere es escuchar tu corazón. Dios lo que quiere es escucharte a ti. Dios lo que quiere es que tú te des cuenta que tú tienes confianza con Dios y puedes expresarle a Dios tu sentir. Amén, iglesia. Segundo detalle. Segundo detalle nos refleja la necesidad también importante de que hay clamores que muchas veces nosotros las hacemos por ignorancia. ¿Alguna vez usted ha orado por ignorancia? Oramos y oramos y oramos, pero no vemos resultados. Y no nos hemos puesto a pensar qué es lo que en realidad está pasando. Bueno, yo he visto muchas veces aquellos que no han recibido todavía el Espíritu Santo, que se sienten como presionados a sí mismos, porque tal pareciera que es una obligación de Dios el llenarlo a usted. Le voy a repetir, Dios no tiene obligación con nadie. Dios ha prometido que lo va a llenar de su Espíritu. Amén. Pero lo va a hacer en el tiempo de Él, no en el tiempo suyo. Por ende, aprenda a esperar. Y a esperar y a esperar. Que Dios en su momento lo va a bendecir. Y cuando lo bendiga, usted va a dar saltos de alegría. Porque lo más maravilloso en su vida es ser templo y morada del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Sin embargo, debiéramos de preguntarnos qué pasa cuando tenemos clamores, pero los clamores no cumplen los requisitos deseados. Y entonces seguimos orando y seguimos orando y seguimos orando. Ya nos salieron callos en las rodillas, la garganta se nos secó, pero nosotros no recibimos. Al contrario, en lugar de tener bendiciones, pareciera que maldiciones. Puede ser porque no hay un verdadero arrepentimiento.
Muchos venimos acá, somos miembros de la iglesia de mucho tiempo, pero nuestro corazón no se ha abierto genuinamente delante de Dios. Y eso es un error grande, inmenso. Por eso el Señor decía, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero en ti echamos fuera demonios, hicimos esto, Señor, sanamos enfermos, dimos limosna, ¿qué no hicimos? Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero no es porque al Señor le guste hacer acepción de personas, es porque usted no ha entendido todavía que debe de estar con un corazón genuino delante de Dios y que su conversión debe de ser genuina, no religiosa. Y que usted debe de abrir su corazón delante de Él y esperar en Él, porque es Él el que derrama misericordia. Entonces es ignorancia cuando yo vengo a este lugar y espero que Dios obre sin que yo me humille. Imposible que Dios obre de esa manera. También es ignorancia cuando en vez de quitar el pecado me acomodo con él, y de eso abundan en las iglesias. Repito, vengo de fornicar, vengo de adulterar, vengo de mentir, vengo de robar, pero vengo a este lugar disfrazado de oveja y espero que Dios tenga misericordia de mi vida. Y espero que el Señor escuche mi clamor y grito fuerte para que me oigan mis hermanos, porque total ellos no saben lo que yo hice en lo secreto. Pero no recuerde una cosa, hay uno que sí sabe lo que usted hizo en lo secreto. Hay uno que sí sabe lo que usted ha hecho a escondida. Y por más que se esconda, Dios conoce los corazones. Y mientras usted abra sus labios, en lugar de ser bendición, maldiciones pueden caer a su vida. Es completa ignorancia entonces pedirle a Dios cuando hay en el corazón suciedad o contaminación. Es por eso que cuando nosotros practicamos en Santa Cena, ¿se han fijado en eso? Nadie le está diciendo a usted que usted esté en pecado. Usted solito medita y usted solito se pone a cuentas con el Señor, porque nadie le puede señalar. Usted mismo sí puede señalarse, porque usted sabe lo que ha hecho y usted sabe lo que tiene escondido. También es ignorancia cuando la oración aún, o ha oído usted esto, mejor dicho, que la oración puede ser un estorbo. ¿Ha oído usted alguna vez eso? Pues sí, puede ser un estorbo. ¿Por qué? Porque yo empiezo a clamarle a Dios, pero no tengo fe. Yo empiezo a clamarle a Dios, pero en mi corazón no hay credibilidad. Estaba como el pueblo de Israel. Israel estaba clamando a Dios, quería libertad, pero tenía miedo. Israel estaba clamando a Dios, pero tenía temor a la muerte. Dios le estaba diciendo que le daba libertad, Dios le estaba diciendo que lo llevaba a la tierra prometida, pero Israel estaba creyendo a Satanás. Y muchos de nosotros, en lugar de abrir nuestro corazón y ser genuinos delante de Dios y decirle, Señor, si tú así lo dices, así lo voy a creer y sigo adelante, porque tú llevas mi vida y tú me vas guiando, lo que hacemos es retroceder y tener miedo, recurrir a otras instancias que no son acordes delante de Dios. Es importante entonces que tengamos en cuenta de que nuestras oraciones pueden ser una oración que en lugar de llevar esa bendición va a ser un estorbo. ¿Saben qué ha pasado muchas veces? Que nosotros oramos porque creemos que con orar vamos a ser salvos. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia no dice ora y serás salvo. La Biblia dice cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. También es importante que entendamos algo, y es que todos sabemos que al orar a Dios y poner nuestro corazón delante del Señor abierto, el Señor nos adoptó como hijos suyos. Amén, iglesia. ¿Están seguros de eso? ¿Por qué le pregunta?
Porque muchos nos engañamos. Sí, es cierto, yo vengo acá, viene mi hermano, hicieron el llamado y está el hermanito, no quiere pasar al frente. Mire que ahora lo están llamando y entonces ya el otro, por quitarse de encima al que lo está molestando, viene aquí al frente y hace una oración que ni él mismo creyó, pero lo hizo solo para quitarse de encima al que tenía. ¿Usted cree que esa persona es hijo de Dios? No. Al igual que así como vino acá, así se va a ir al mundo otra vez. Y por eso es que usted va a ver que mucha gente llega a la presencia de Dios, pero Dios no lo escogió. Yo debiera de estar más clamándole a Dios y decirle: Señor, acéptame como tu hijo. No decirle yo: Señor, yo te acepto como mi Señor. No, Señor, acéptame como tu hijo. Perdóname mis pecados, limpia mi corazón, purifica mi vida. Pero no, aquí venimos y estamos orando y con los ojos abiertos y estamos orando y esperando que termine rápido el hermano porque viene el partido. Y se nos olvida que de Dios es que viene la misericordia. Y aquellos que Él compró en la cruz del Calvario, que ya está la cantidad exacta, Él los conoce, nosotros no. Un día van a volar a la presencia del Rey. Sin embargo, cuando llegamos al momento preciso o a este tercer detalle, es donde nosotros también debemos de tener una entereza firme en el Señor, y es donde se daba este capítulo 14. Cuando dice el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay una importancia en eso y es lo que más me llenaba de conocimiento y de deseos de querer aprender más, porque se habla de un momento de oración correcta y de un momento de acción correcta, en la cual yo voy a clamar a Dios, voy a esperar en Dios, y en el momento preciso voy a actuar en Dios. A Israel Dios le había prometido la libertad y le estaba dando la libertad, pero llegó al momento donde había una barrera, y la barrera no era chiquita. Usted sabe que Satanás no le va a poner barreras chiquitas, le va a poner barreras grandes, y usted tiene la capacidad para vencer esas barreras si usted le cree a Dios. Y Moisés estaba al frente del Mar Rojo. ¿Y cómo pasar el Mar Rojo con un montón de gente agotada, un montón de ancianos? Habían pasado 430 años siendo esclavos y no había habido nunca ni siquiera un momento de estímulo para que ellos pudieran sentirse motivados. Al contrario, Dios les había hablado, Dios les había derramado misericordia, Dios había hecho señales, prodigios, ni así no habían creído. ¿Cómo guiar a un pueblo entonces que se sentía derrotado en vez de sentirse en victoria? Dios le estaba dando la victoria, pero Israel se sentía derrotada. Muchos de nosotros, Dios nos ha dado victoria y nosotros seguimos en derrota. Dios nos ha dado libertad y nosotros añoramos ser esclavos, porque no le hemos creído a Dios. Y entonces Moisés le está clamando al Señor y le está diciendo: Señor, dame la victoria. Señor, se lo voy a parafrasear para que lo entienda: Señor, dame la victoria. Señor, llévame al frente. Pero cuando miraba el frente era un océano el que estaba enfrente, y retroceder era imposible. Estaba el ejército de Faraón. Y entonces, ¿cómo? Pero Dios le está diciendo que Él va a pelear la batalla, porque Jehová peleará por vosotros, dice el verso 14. Él está diciéndole al pueblo que Jehová va a pelear, pero también al mismo tiempo está dudando. ¿Cuántas veces usted le ha orado a Dios dudando? ¿Cuántas veces usted le ha pedido a Dios por su necesidad dudando?
¿Cuántas veces le ha dicho a Dios que es el ser más amado para su vida, pero aún así también está dudando? Y Moisés estaba dudando. Él estaba clamando a Dios, pero estaba dudando porque tenía miedo, al igual que el pueblo de Israel tenía miedo. Sus oraciones no llegaban ni siquiera a la altura de ellos porque tenían miedo. Muchas veces nosotros hemos clamado, pero no escuchamos y no tenemos respuesta porque tenemos miedo. ¿No ha oído usted aquello que dice: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que jamás tus ojos han visto? ¿Y por qué no le creemos? ¿Por qué no le clamamos a Dios creyendo, sabiendo que con fe podemos mover montañas? Y entonces le dijo Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ya no es tiempo de orar, ahora es tiempo de actuar, ahora es tiempo de que tú extiendas tu vara. Y dice la Biblia que Moisés extendió su vara y el mar rojo se partió. ¿De qué tamaño es tu mar rojo? ¿De qué tamaño es el problema que tú tienes? ¿De qué tamaño es la situación que tú estás viviendo? No te preocupes, tu mar rojo Dios lo destruye. No te preocupes, tu mar rojo Dios lo parte. Dios tiene el poder para darte a ti la victoria. Dios tiene la capacidad para sanarte, para libertarte, para pagar tus deudas, para sacarte del problema que tú tienes. Solo debes de clamar a Dios y accionar. Solo debes de clamar a Dios y esperar. Solo debes de conocer el momento en el cual tú te encuentras. ¿Cuál es tu momento? ¿Cuál es el momento que tú estás viviendo? Otro ejemplo que la Biblia presenta es el de Josué. ¿Se acuerdan? Josué capítulo 7 dice que venía todo el pueblo de Israel de tener una gran victoria. Acababan de destruir un ejército grande y un pueblo grande en Jericó. Ahora se enfrentaban a un pueblo pequeño e insignificante, que aún el mismo pueblo de Israel se jacta y dice: ¿y para qué vamos a llevar todo el ejército si este pueblo es mediocre y pequeño? Y sin embargo va un puñado de hombres, de los más valientes, y dice la Biblia que fueron humillados y fueron retrocedidos y murieron muchos hombres. Y entonces Josué rasgó sus vestidos y los ancianos rasgaron sus vestidos y empezaron a clamarle a Dios y empezaron a decirle a Dios. Y dice: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlo en las manos de los amorreos? ¿Que acaso Dios los había traído para que fueran derrotados? ¿Es que acaso Dios te ha llamado a ti para que vivas en derrota? ¿Acaso Dios te ha llamado a ti para que vivas en miseria? No, Dios te ha llamado para que vivas en victoria, pero para poder vivir en victoria debes de vivir en santidad y debes de vivir buscando a Dios y alabando a Dios y glorificando a Dios. Ese es el momento que a nosotros se nos ha olvidado. Es el momento en el cual el cristiano se ha acomodado, y máxime si le están regalando una y otra cosa, se acomoda más. Dios le dijo a Josué: ¿por qué te postras delante de mí? No es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Saca el anatema, quita el pecado, quita la maldición que hay en Israel. Josué se quedó extrañado. Yo no sé cómo usted se podrá sentir en esta tarde, pero el que Dios le esté diciendo a usted que medite en su vida y que cambie su vida, es porque hay algo en su vida que no está acorde delante de Dios. Y Dios quiere que usted corrija sus defectos. Por eso le decía, por más valiente que nos sintamos, siempre hay un algo que nos está poniendo el pie y no nos deja caminar. Hay una piedrita en el zapato, aunque usted no la vea, que no lo deja dar un paso correcto.
Busque de Dios, clámele a Dios, santifíquese delante de Dios y deje que Dios se glorifique en su vida. Pero recuerde una cosa, siempre hay un momento y siempre hay un espacio en el cual usted tiene tiempo para orar y tiempo para actuar. Si hay algo que muchas veces yo he platicado con mi esposa, le digo, mira amor, hoy vamos a cambiar los papeles, hoy no vamos a orar, hoy vamos a actuar. Y lo vamos a hacer de este modo. A veces nos hemos sentido extrañezas porque es Dios el que lo está diciendo, pero cuando hemos actuado, Dios ha obrado y ha derramado misericordia. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Y en la misma forma Dios va a hacer con usted, porque el mismo Dios que yo tengo es su Dios. El mismo Dios que derramó misericordia en la cruz del Calvario es el Dios que pagó el precio en su vida. Es el mismo Dios que subió para darle a usted victoria y no derrota. Solo visualice el momento en el que usted se encuentra y entonces accione. Clámele a Dios, pero después de clamar, actúe creyéndole. La Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No espere ver, solo espere recibir. Porque el Dios que tenemos da y da en abundancia. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor. Y quiero que medite en su corazón cómo usted se siente en esta tarde. Y si usted siente que hay algo que está mellando su corazón, que así como el pueblo de Israel cuando salió de Jericó habían tomado lingotes de oro y mantos babilónicos porque creyeron que nadie los había visto, pero Dios sí los había visto. Yo quiero que medite en su corazón y recuerde una cosa: delante de Dios nadie puede andar chueco. Dios quiere derramar misericordia y Dios quiere obrar en los corazones. Así es que yo quiero invitar al pueblo a que empiece a clamarle a Dios, pero aquel que siente en su corazón la necesidad, en primer lugar, de ponerse delante de Dios para que Dios se glorifique en su vida, levante su mano ahí donde está. Deje que sea el Señor el que esté obrando y deje que sea el Señor el que esté derramando misericordia. Y si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo en esta preciosa tarde, levante su mano ahí donde está. O si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor porque siente que le está lloviendo sobre mojado, pero no ha hecho lo correcto delante de Dios, yo lo invito en esta tarde a que usted reciba del Señor en esta hora y que sea el Señor glorificado en su vida.